alturas y ese tipo de fobia se llama vértigo. Las alturas, si yo me caigo desde una altura considerable, pues es un elemento objetivamente peligroso. Lo que pasa es que la persona que tiene fobia no puede medir que aunque esté alto, no está en peligro. Por ejemplo, está en un edificio que puede estar muy alto, pero es un edificio que está bien construido y que no te vas a caer. Y entonces, pero igual no pueden subirlo. O sea, yo he tratado a personas que hacen viajes, por ejemplo, recuerdo una que fue a hacer su viaje de luna de miel a París. Y era como el viaje de su vida, sí, y no pudo subir a la Torre Eiffel por ese temor a las alturas. No pudo, y se perdió de una experiencia de un viaje que le había costado un dineral y todo, y una experiencia que vale muchísimo la pena por un temor incapacitante. Es un temor incontrolable. Entonces yo no puedo enfrentar a esa cosa a la que le tengo temor. Y simplemente es algo que no te deja vivir de forma satisfactoria, así de perderte la Torre Eiffel y ver todo París desde arriba por un temor intenso. Lo hemos hablado acá, pero quizá como para clarificar, ¿cuál sería el papel que juega el pensamiento en el tema de las fobias? Bueno, en el tema de las fobias hay 4 cosas que hay que tener en cuenta y que son las que potencian que una persona desarrolle una fobia. Es posible, todos los estudios parecen indicar que puede haber algo genético, es decir, que haya una cierta predisposición a heredar un problema de ansiedad. No solo fobias, sino otros, ¿verdad? Como la ansiedad generalizada, la ansiedad por separación. Los problemas de ansiedad hay varios diferentes, pero la posibilidad hereditaria existe. Es alrededor de un 20% de las personas tienen como un peso la parte genética en el desarrollo de un problema de ansiedad, como pueden ser las fobias. Otro de los factores es el aprendizaje por observación. Es decir, que yo vea que mi mamá le tiene miedo a algo, mi papá le tiene miedo a algo y entonces yo desarrollo ese temor. Pero también, y esto es de verdad muy interesante, porque alguien querido para mí me cuente que le tiene un miedo intenso a algo o una experiencia desagradable que vivió en una situación particular. Recuerdo un paciente que le había desarrollado fobia a los aviones porque un hermano le contó una vez que había estado en un avión con una turbulencia terrible y que le había caído una maleta en la cabeza y le había hecho, pero a su hermano. Y el hermano le cuenta y esta persona desarrolla una fobia a volar, producto de la historia que le cuenta. Entonces, también por temas de observación, eso se llama en muy técnico aprendizaje vicario o aprendizaje por lo que yo veo, por mis relaciones con otras personas. Otro de los elementos es la experiencia directa, ¿verdad? En el sentido de que a mí me pase algo con esa situación, que me sorprenda. Y aquí hay que diferenciar bien entre un trauma y una fobia. Cuando es por experiencia directa, hay situaciones que son traumáticas y objetivamente una le desarrolla miedo a algo porque vivió una experiencia traumática. Para hacerte la diferenciación, por ejemplo, tuve una paciente que la habían tratado durante mucho tiempo porque le tenía fobia a los perros. Y la terapia no había tenido mucho éxito en su momento, entonces soy una segunda opinión en la consulta. Y entonces resulta que ella me cuenta, yo empiezo a tratar de explorar de qué sale este temor, y ella me explica que de chiquita, cuando tenía como 4 o 5 años, la atacó un perro de forma muy violenta. Y ella estuvo de verdad internada en el hospital de niños y al borde de morir, porque el perro la agarró en la cara y la empezó a hacer así, uno de esos perros grandotes, musculosos, ¿verdad? Que costó que la soltara, ¿verdad? Y de hecho ella ya adulta, esto la había atacado cuando tenía como 4 o 5 años, pero ella tenía marcas en la cara del ataque, ¿verdad? A pesar de que había tenido varias cirugías reconstructivas. O sea, fue una experiencia donde objetivamente
su vida había estado en riesgo. Ujú. Entonces, eso no es una fobia. Exacto. Lo que ella tenía era estrés postraumático, que es otro concepto totalmente diferente. Por supuesto, la terapia no iba a dar resultado porque la estaban tratando por algo que no tenía. Entonces, hay que saber diferenciar en cuando la persona ha vivido con ese estímulo una experiencia que ha sido oficial, objetivamente peligrosa, donde la vida de la persona ha estado objetivamente en riesgo, probablemente es estrés postraumático. Ujú. Pero hay otros elementos que creo que alguna vez en mis clases lo he comentado. Esta no es una paciente, es una amiga mía, que estábamos conversando en la calle, estábamos, la verdad, en una fiesta universitaria, para que vamos a decir mentiras, y estábamos todas afuera, ¿verdad? Y de una palmera que había afuera de la casa donde estábamos, le cayó una cucaracha de esas de palmera, que son amarillas y son grandes y además vuelan. Oh, todos los Sí, elementos. sí, estaba sola la cucaracha, además vuela. Sí. Entonces, y le cayó en la cabeza. Ujú. Y ella empezó a gritar y a correr por todo lado, ¿verdad? Por la cucaracha en la cabeza. Y desde entonces, bueno, nos lo tomábamos un poco a broma, a todas las demás nos empezó a dar risa que ella estuviera corriendo tanto por la cucaracha. Por desagradable que fuera la experiencia, desde entonces ella le agarró fobia, no solo a las cucarachas, sino a las palmeras, ¿verdad? Oh, wow. Porque de ahí le Claro. podía caer una Ajá. cucaracha de estas. Ujú. Pero por desagradable que fuera, por Ujú. asco que me dé, esa cucaracha no es peligrosa. Ujú. No, no, su vida nunca estuvo en riesgo. Exacto. Objetivamente, ahí la experiencia directa con ese estímulo no es peligrosa, Ujú. a pesar de lo que a mí me pueda parecer. Y Exacto. entonces, obviamente, hay ahí un valor que yo le asigno, esa parte del pensamiento que vos estás diciendo. O sea, yo empiezo a interpretar esa experiencia directa con ese estímulo como algo peligroso. Y Ujú. entonces el pensamiento tiene muchísimo que ver. Y el cuarto, para no quedártelo debiendo, es el valor adaptativo, como te decía al principio, sobre los niños y las niñas. Ujú. Hay fobias infantiles que surgen del valor adaptativo de cosas que son objetivamente peligrosas, que a mí no me han hecho daño, pero que es normal que se les tenga temor porque pueden ser objetivamente peligrosas, Ujú. como son los rayos y las grandes tormentas. Hay montones de personas que desarrollan una fobia a eso, pero Ujú. es que detrás hay todo un factor adaptativo, en el sentido de que son probablemente cosas a las que la humanidad le ha tenido miedo desde que es humanidad, Ujú. ¿verdad? Ujú. Desde siempre le hemos tenido temor a los rayos, a los truenos, a las grandes tormentas, porque obviamente en principio de la humanidad no las entendíamos muy bien y no entendíamos muy bien qué eran esas cosas, y entonces viene con nosotros, probablemente metido entre nuestros genes, un temor adaptativo Ujú. a ese tipo de estímulos, como también, por ejemplo, tenerle temor a si ves un león en la selva y entonces desarrollar un temor muy Claro. intenso que te paraliza, sin necesidad de que el animal te haya hecho nada, ¿verdad? Ujú. Y sin necesidad de que esté en una postura amenazante. Pero probablemente ahí en nuestro cerebro y arcaicamente Ujú. viene ese temor ya incorporado dentro de nuestros conocimientos ancestrales se ponen en nuestros genes y los heredamos de la humanidad como especie. Ujú. Entonces, esas son las 4 formas en las que terminamos por desarrollar una fobia. De verdad que ha quedado muy claro, pero además me parece sumamente interesante esta distinción que haces entre trauma y fobia, porque alguna gente que está en casa quizá no lo distinguía, ¿verdad? No sabía muy bien pues cuál es la diferencia entre tener miedo, tener un trauma y tener una fobia. Y ahora Uh-huh. con esta serie de ejemplos, a mí por lo menos me queda bastante claro, e imagino que la gente que está en la casa le quedará más claro toda esta distinción. Ahora bien, estábamos hablando, Ana María, de todas estas situaciones, digamos que a nivel pues cognitivo, nosotros experimentamos y demás, pero a nivel físico, ¿qué consecuencias podríamos tener con una fobia? A nivel, qué sé yo, en cuanto a establecimiento de metas, en cuanto a la vida cotidiana, ¿qué manifestaciones podríamos ver si tenemos una fobia? Bueno, eso puede ser infinito como Sí. cada persona, ¿verdad?
mencionas primero la parte fisiológica, que de verdad es muy importante insistirla. Sí. Todas las emociones, todas ellas, tienen una respuesta física que la conocemos y que se puede medir, que está orientada a que yo dé una respuesta conductual, o sea, que yo haga algo con esa emoción. Las emociones no son solo para sentirlas, sino que todas ellas vienen planificadas por la evolución para que usted dé una respuesta y haga algo con esa información. Y para eso entonces mueve un montón de cosas físicas, para que yo tenga la energía y para que tenga la fuerza para poder llevar a cabo esa respuesta, para que yo pueda responder a la emoción que siento. Entonces, cuando yo siento felicidad, y eso les ha pasado, estoy segura, por ejemplo, cuando están muy enamoradas y ven ahí a la persona que les gusta al otro lado, sienten unas maripositas en el estómago y sentimos que se nos acelera el corazón. O sea, hasta en las emociones que son agradables y que yo quiero sentir, hay una respuesta física siempre. Y la ansiedad, como es en el caso de las fobias, en las fobias más que temor, lo que la gente tiene es ansiedad, porque la ansiedad es anticipación, es ir más allá de lo que está pasando en este momento para prevenir los peligros. O sea, en inicio la ansiedad no es mala, es una fuente de información para que yo me anticipe, prevenga peligros y dé una respuesta de evitación, que yo haga todo lo que pueda para no encontrarme esa cosa peligrosa que estoy anticipando. Entonces, el tema es que obviamente la ansiedad, como todas, hay una respuesta física. Y varias de ellas, si la ansiedad es muy frecuente, muy intensa y muy duradera, puede terminar en problemas físicos. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias como una cosa que se llama la vasoconstricción, es decir, tus arterias, tus venas se contraen. Eso que se llama hipertensión y que todas sabemos que es una enfermedad, ¿verdad? Cuando las personas tienden a responder con mucha ansiedad ante muchas situaciones, podrían desarrollar un problema de hipertensión debido a la vasoconstricción, a siempre tener las venas como apretadas. También el corazón, ¿verdad? Late más rápido de lo que debería, con el fin de oxigenarme lo más rápido posible para poder evitar esa cosa peligrosa que quiero evitar y con la que no me quiero encontrar. Además, ustedes pueden notar que empiezan a sudar más o que empiezan a temblar, las manos se pueden poner sudorosas pero se sienten frías y el cuerpo en general se pone en un estado de tensión, de activación muy intensa, que puede terminar también en problemas por dolor debido a la constante activación. Hay personas que incluso tienen problemas de ansiedad como las fobias y durante la noche apretan los dientes. Y eso es un problema de tensión muscular asociado a la ansiedad y que puede ocasionar, además de los problemas en los dientes, problemas de dolores de cabeza, que se llaman cefaleas tensionales, es el nombre técnico. Y mucho de eso ayudado por una intensa ansiedad constante. Más otros problemas gastrointestinales, como porque el estómago va a tender a detenerse cuando hay ansiedad, por un breve lapso, pero constantemente pasa con un funcionamiento muy irregular. Entonces, hay una respuesta física cuando las personas tienen fobias que puede ser muy intensa, en el sentido de que la persona pueda pasar siempre con los músculos muy tensos o como en un estado que yo les digo que parecen ardillitas, ¿verdad? O sea, siempre como, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué sonó? ¿Verdad? O sea, como con un estado de activación muy intenso todo el tiempo y que parecen un conejito asustado, ¿verdad? O sea, siempre alertas a ver si me encuentro ese estímulo que temo, ¿verdad? Todo esto obviamente depende del estímulo o la cosa a la que le tengan temor, ¿verdad? O sea, hay otras además cosas que ahora en la pandemia, para irlo introduciendo de una vez, se ha vuelto muy común, que son temores intensos a enfermarse. O la gente empieza a desarrollar temores de salir de casa.
o de interactuar con otras con otras personas. personas. Ujú. Debido a la pandemia, han desarrollado ya, esto se llama ansiedad de salud y es muy similar a las fobias en el sentido de que la gente empieza a desarrollar un intenso temor a enfermar, pero también hay fobias a morir, por ejemplo. Y hay personas que le tienen mucha fobia a morir y es muy complicado porque es algo inevitable. O sea, morirnos es algo que nos va a pasar a todas las personas. Y hay quienes tienen un temor tan grande a morir que entonces se recluyen en su casa y no salen, y ya eso es un nivel de incapacidad tremendamente alto, o sea que no pueden salir ni a las necesidades más básicas, ni al médico, por ejemplo. Exacto. Pero eso puede impactar severamente la salud, claro que sí. Ujú. Entonces, Qué interesante que hables precisamente de todo esto en medio de este universo en el que estamos viviendo que se llama pandemia, ¿verdad? O sea, qué importante que realmente hagas alusión a temas como la muerte cuando estamos absolutamente expuestos de la muerte del vecino, de la muerte del familiar, de la muerte. La muerte ha sido un tema que tenemos muy en la boca, muy presente, sí. muy presente últimamente. Ujú. Entonces, qué importante que hagamos mención a esto. Más adelante, efectivamente, vamos a continuar con este tema que me parece muy, muy rico de verdad y que hay que hablarlo, porque así es. Vamos a ir a un corte comercial pequeñito, pero ya casi vamos a continuar con mucho más de Mentes en Armonía. Ya volvemos. En Coosique devolvemos tu confianza. Paga tu marchamo 2022 en una de nuestras sucursales y gana uno de los 50 premios de hasta 250,000 colones. Recibí un cupón al pagar tu marchamo. Llénalo con tus datos y depositarlo en nuestros buzones. Invita a tus amigos y familiares a pagar su marchamo en Coosique y duplica tus cupones. Además, podés realizar tu pago a cero tasa en 3, 6, 9 y 12 meses con tu tarjeta de crédito Coosique. ¡Hagámoslo juntos! Aplican condiciones. Ver reglamento en coosique.fi.cr. Como ciudadanos estamos a punto de tomar una decisión muy importante, la elección del presidente de nuestra República. Con el fin de que usted tenga un voto informado, realizamos una alianza entre TVN, Canal 14 y el Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación de Costa Rica, donde usted conocerá a cada uno de los candidatos a la presidencia, así como sus propuestas. Los invito a que nos acompañen todos los martes y viernes a partir de las 8:30 de la noche. En épocas convulsas como esta, es normal sentir miedo, tristeza, ansiedad, frustración, soledad o estrés. Sin embargo, cuando estos sentimientos se vuelven persistentes o extremos, es momento de buscar ayuda. Soy Carmen Montero, profesional en salud mental. La salud mental es absolutamente fundamental para la salud y para el bienestar en general. Hoy las neurociencias dan fe de que el organismo se ve afectado por estados persistentes de inestabilidad emocional. Déjanos acompañarte en la decisión de priorizarte y mejorar tu salud mental. Bien, vamos a continuar con más de este programa el día de hoy, hablando de fobias. Y estábamos hablando con la invitada Ana María Jurado, precisamente de esta situación de pandemia y de cómo podríamos relacionarla con la aparición de fobias nuevas, quizá que vamos a ver que antes no veíamos como tan frecuentemente. Y vamos a continuar precisamente sobre ese mismo hilo conductor. Ana María, que nos contes un poquito, tal vez desde tu experiencia, ¿cómo has visto que se ha desarrollado este tema de las fobias en medio de la pandemia?
Es una pregunta bien interesante. Creo que la mencionamos un poquito hace un momentito. Sí. Cuando yo empecé mi trabajo en clínica, que fue hace mucho, y para no dar detalles de mi edad, pero fue hace unos años, el principal temor que yo encontraba en este país, cuando yo hice mi maestría en España, pues era un poco diferente. Pero lo que me encontraba aquí, las fobias más comunes estaban relacionadas con las tormentas. Era de las cosas más comunes que yo me encontraba, o sea, temas con las tormentas. Obviamente las fobias tienen mucho que ver con lo que la gente tiene más cerca. Y como te decía, siempre muy relacionado con cuestiones adaptativas. Hay cuestiones adaptativas y fobias que se relacionan con temores arcaicos que arrastramos desde hace mucho. Y esa era como la más común. Y yo recuerdo estar en terapia a mi vez, porque además es un poco problemático cuando le tienen fobia a algo que vos no podés producir, ¿verdad? Sí. Abiertamente, sino que tenés que esperarte a que suceda. Y entonces yo sí recuerdo aprovechar en más de una ocasión estar en mi consultorio a hacer la sesión afuera, sentarme con la persona a ver llover y a escuchar la tormenta, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar de cómo se hacen los tratamientos. Sí. Y también fobias a volar son bastante comunes, que las personas tengan una fobia a volar. Muchas personas que no han volado tienen fobia a volar, entonces no es por experiencia directa, sino por cosas que han escuchado o por situaciones que han visto de accidentes aéreos, cosas por el estilo, que pues desarrollan de repente ese temor. Eran las más comunes que yo veía en su momento, pero estos últimos 2 años ya casi de estar en esta situación, empiezo a ver mucho temor a enfermar. Y las personas de verdad desarrollando una legítima fobia a enfermar. No solo de COVID, obviamente, de muchísimas cosas, pero la gente empieza a tener mucho temor a enfermar y también mucho temor a salir, que no se le considera una fobia in sensu stricto, o sea, estrictamente no se le considera una fobia, a pesar que el término es agorafobia, que es temor a salir, pero se le considera un problema de ansiedad aparte de la fobia simple, pero es un problema también de ansiedad que lo veo muy seguido últimamente. Y de personas que me dicen que sí, que pudiendo venir al consultorio, me dicen que si les puedo hacer la terapia virtual. Porque tienen mucho tiempo, desde que inició la pandemia, de no salir ni al supermercado. Wow. No, lo que te decía antes, no van a citas médicas y están comprometiendo severamente su salud y tampoco ven a nadie por un temor. O sea, es una reclusión que lleva ya 20 meses aproximadamente, o 19 meses que llevamos de pandemia de reclusión. Personas que además conozco ya marginalmente, a mí sinceramente creo que tenemos que reconsiderarlo, personas que están recluyendo también a sus hijos e hijas, ¿verdad? Por este mismo temor a la pandemia y generándoles a sus hijos e hijas temores muy extremos a salir por aquello por observación y de que yo aprendo de mis papás a tenerle miedo a ciertas cosas. Entonces, niños y niñas que están creciendo con temor a salir de su casa. Y eso ya es de verdad un tema que se está convirtiendo en algo absolutamente incapacitante para muchísimas personas. Sí, y se está volviendo muy común. Ana María, y en este caso, que estás hablando precisamente de ese rol que juegan los padres o los cuidadores de estas personas menores, ¿qué podrían hacer? Porque muchas veces hay pues un sentimiento también de impotencia, ¿verdad? Que ellos sienten frustración, a veces no entienden muchas cosas. ¿Y cómo hacer para que los chicos, porque de pronto les dicen, no, mira, no puedes salir a jugar con tu amigo, ¿verdad? Pero no explican el por qué. Entonces quedan muchas ideas en el aire. ¿Qué podrían hacer estos padres para poder sobrellevar la situación que estamos viviendo y no propiciar este tipo de situaciones como la que hoy estamos hablando, ¿no? Fobias, ansiedad, estrés en estos chicos.
tremendamente pertinente, porque como hablábamos al puro principio, con niños, niñas, adolescentes, hay que saber diferenciar entre lo que son temores evolutivos normales. Hay hasta tablas, ¿verdad?, que te dicen por edad. Por ejemplo, es normal que los niños hasta los 7 años le tengan temor a la oscuridad. O cosas que no existen. Hasta los 5 años es normal que le tengan temor a los fantasmas. Si es un tema que de repente se habla en la casa. ¿Y qué se hace con eso? No mucho especialmente. O sea, simplemente son cosas que van a ser pasajeras y que es importante no alentarlas, ¿verdad? No decirle, vamos a ver, te dejo... yo qué sé, yo me acuerdo una campaña que hubo en cuanto que era un spray anti-monstruos, ¿verdad? Entonces, nada más comprabas un spray con una botellita, en una botellita ponías agua con un spray, y entonces le echabas el spray, que era agua, debajo de la cama, para combatir los monstruos, ¿verdad? Está bien, o sea, yo no creo que sea algo necesariamente negativo, pero son cosas a las que no hay que darles pues demasiada importancia, son parte de cosas que puedes esperar y que tienden a desaparecer por sí mismas. Pero cuando ya vos tenés un niño, que yo esto no lo había visto antes, nunca, niños que tuvieran temor de juntarse con otros niños y hablar con otros niños, pero por temor a enfermarse y a morirse. Eso es, hasta ahora lo estoy viendo yo en toda mi experiencia profesional. He tenido niños que tienen temor a otros niños, pero por ansiedad social, ¿verdad? Porque les da congoja, porque tienen temor a cómo los otros niños van a reaccionar, tienen dudas de que ellos sean capaces de sobrellevar una situación social. Eso sí, lo veía antes muchísimo y bueno, lo sigo viendo ahora de niños con temas de ansiedad social. Pero en este caso estamos hablando de niños que huyen de otros niños por temor a enfermar. Esto es grave y es algo que ya como sociedad tenemos que empezar a reconsiderar. No conozco una sola persona en pediatría, en psicología y en otras profesiones que crean que es correcto ya a esta altura impedirle a otros niños de interactuar con niños de su edad y con sus pares. Pero entiendo que hay situaciones, pero esto también me ha sucedido de una paciente que esto fue al puro principio de la pandemia. Ella tenía niños mellizos, una niña y un niño mellizos. El niño tenía asma crónica y entonces ella tenía mucho temor del COVID, obviamente, porque el niño tenía asma crónica. Entonces los encerró a los dos en casa y no los dejaba salir, no los dejaba interactuar con nadie. Ella no estaba muy preocupada porque jugaban entre ellos, ¿verdad? Porque eran pares, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero con el paso de los meses, la niña desarrolló un grave problema de ansiedad, a una fobia tremenda a que su hermanito se enfermara, a que ella fuera a enfermar a su hermanito a pesar de que no salía a ninguna parte. Y empezó entonces, debido a este temor intenso, que se acostaba todas las noches, ¿recordás? O sea, eso de anticipar los peligros. Se acostaba todas las noches pensando que su hermanito se podía enfermar y se podía morir. Y empezó a desarrollar ataques de pánico y a ahogarse en las noches por ataques de pánico. Una niña que la mamá me dijo, yo me di cuenta que yo había cometido un error cuando por proteger a uno, la que salió en ambulancia para el hospital de niños fue la otra, con unos ahogos que en principio yo no sabía qué eran, hasta que llegó al hospital de niños y le dijeron que había sido un ataque de pánico, producto de esto. Entonces, de verdad que yo de corazón entiendo que hemos tratado de hacer lo mejor para protegernos de este terrible virus y de esta situación de verdad tan lamentable y que ha ocasionado tantísimo dolor a todo el mundo, pero también quizá en muchas ocasiones no hemos medido muy bien la relación costo-beneficio. O sea, si realmente no
terminamos en muchas ocasiones ocasionando un problema más grande. En todos los, si ustedes consultan en el Hospital de Niños, los problemas de ansiedad, los trastornos de depresión en niños, niñas y adolescentes están en un aumento impresionante. Y esto es además un fenómeno mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres y madres? Pues bueno, en general con el tema de las fobias, es que para poder quitarlas, que esto cuando ya se lo cuento a la gente no les gusta tanto, en general para poder quitarlas, yo tengo que exponerme progresivamente a eso que temo. Hay cosas en las que es complicado, ¿verdad? Porque no me puedo exponer como cuando la gente le tiene fobia a la muerte. Hay que buscar cuáles son los estímulos que está evitando. Yo he tenido pacientes que tienen fobia a la muerte y entonces no pasan enfrente de una funeraria y dan grandes vueltas, ¿verdad? Para poder llegar a un destino, para no tener que pasar enfrente de una funeraria o de un cementerio o de ese tipo de lugares que puedan ser recordatorios de la muerte. No hacen un montón de cosas y un montón de actividades por el temor a morir y pueden tener vidas muy incapacitantes. Y entonces, bueno, una progresivamente les expone a eso que evitan, o sea, a los cementerios, a las funerarias, no a la muerte en sí misma, ¿no? Sino a aquellas cosas que están evitando porque les recuerdan a la muerte. Y sí, en muchas ocasiones les ayudas a irse reconciliando con algo que es absolutamente inevitable, ¿verdad? O sea, tenerle temor a la muerte no es muy útil porque es algo que te va a pasar absolutamente de seguro, aunque entiendo que sea un temor, ¿no? Ahora, ¿cómo eso lo logramos con niños y niñas? Igual. Entonces, si la niña y el niño ya ha desarrollado un temor muy grande a salir de casa por todo lo que hemos hablado de la pandemia, primero, las personas adultas tenemos que empezar a, por ejemplo, salir poquito, pero por lo menos, no sé, ir al súper, salir a caminar alrededor de la casa. Sabemos que los espacios abiertos son bastante seguros y la actividad al aire libre es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud mental. Entonces, ayudarle a los niños a salir, ¿verdad? A ir a dar vueltas por el barrio primero y luego ir ampliando, ¿verdad? Las zonas a las que vamos, hacer paseos familiares y luego de forma segura ir haciendo cosas y, por ejemplo, permitiéndoles volver a la escuela, por ejemplo. Hay muchos niños que todavía están absolutamente en la educación a distancia por el temor de sus padres a enviarles a la escuela. Y a veces hay buenas razones para eso, como te puedo contar del chico con asma. Pero a veces estamos perjudicando severamente a uno por proteger a otro. Y tenemos en eso que ser un poquito más niveladas. Y entonces poco a poco ir enfrentando el temor según lo que la criatura va pudiendo. Entonces, yo te puedo dar un ejemplo de mi hija, que fuimos a San Vito de Cotobruz hace una semana o dos, no recuerdo, y fuimos a un lugar maravilloso, un jardín botánico que hay por allá, fantástico. Y había una torre como de 4 pisos, pero una torre de metal, ¿verdad? Donde una podía subir, que era un lugar para hacer la observación de las copas de los árboles y también poder observar pájaros, ¿verdad? Entonces era como un sitio de observación y quedaba un poquito alto, eran como 4 pisos, ¿no? Y entonces, por suerte, estábamos solas en el lugar, no había absolutamente nadie alrededor mío. Y entonces, cuando llegamos a esa torre, yo le dije, ¿quieres subir? Y ella me dijo que no, porque le daba miedo. Aquí es el punto donde una acierta o le desarrolla una fobia. O sea, si una llega y le dice, uy, sí, mi amor, ¿verdad? Qué peligroso subirte. Mejor vámonos a hacer otra cosa. Le estás diciendo que su temor es razonable. Le estás diciendo que está bien que tenga miedo, que eso en sensu stricto, o sea, estrictamente no está mal, que le tenga temor a las alturas, es de esas cosas adaptativas que te decía antes. Y una puede validar y decir, claro, enfrentarnos a cosas así altas y grandes puede ser temeroso, pero como ve la estructura es segura, parece que es una actividad que podemos hacer de forma segura. Pero si yo le digo, sí, mi amor, venga,
sí, tranquila, claro, entiendo, vámonos de aquí. Le estoy reforzando la idea de que debe tener miedo a cosas que no son peligrosas. Exacto. ¿Okay? Entonces yo le dije, bueno, mi amor, claro, yo entiendo que tengas miedo, ¿querés? Vamos, subamos juntas, yo te acompaño. Me dijo que no. Y entonces le dije, bueno, yo voy a subir porque esto es seguro. ¿Vos qué vas a hacer, mi amor? Me dijo, yo me quedo aquí abajo viéndote. Por suerte estábamos solas, ¿verdad? O sea, hubiera un montón de gente, no hubiera reaccionado igual. Pero en ese momento estábamos solas y le dije, ok, yo voy a subir. Y entonces subí a la primera plataforma y saqué así la cabeza y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Y entonces se me queda así y me dice, no, me da miedo. Y yo, ok. Entonces subí todavía a la segunda plataforma y me volví a sumar. Ya ella me tiene que ver así más alto. Y le digo, hola, ¿qué te parece? Vieras qué lindo se ve todo aquí. Allá veo un no sé qué, allá veo un no sé cuánto, y acá hay tal bicho y veo este árbol. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Subo? Y le digo, claro, mi amor, vení, yo aquí te espero. Entonces me dice, pero es que me da miedo. Le digo, ¿qué tal si nos encontramos a medio camino? Yo te espero, yo bajo a la primera planta, vos subís a la primera planta. Y así fuimos subiendo hasta que llegó arriba, ahí en mi Insta, luego lo puedes buscar, ahí está la foto de ella, ya arriba, muerta de risa. Y entonces yo le digo, bueno, ¿qué te pareció subir? Es muy bonito, todo se veía magnífico hasta el final del Valle del General. Y entonces le digo yo, ¿qué te parece? Es bonito, ¿verdad? Y me dice, sí, está precioso. ¿Y qué hubiera pasado si dejas Sí, no que el subes. miedo te gane y no subís? Y me dice, de ahí me lo hubiera perdido. Y le digo, ¿ves? O sea, el miedo es muy importante porque nos avisa de peligros, pero también nosotros podemos pensar si realmente eso es peligroso o aunque me dé un poquito de miedo, es algo seguro y lo puedo Exacto. hacer. Y cuando yo lo hago y lo enfrento, el temor se va. Y así es como se tratan las fobias y es un tratamiento súper eficaz, Carmen, y además corto. Depende mucho de cuánto la persona pueda afrontar, ¿verdad? O sea, como usted ve ahí, mi hija tenía un temor intenso que resolvimos en media hora. Y pasó. Eso se llama una exposición por inundación. O sea, yo expongo a la persona a lo que más le da miedo fuerte, ¿verdad? A todo lo que pueda aguantar, todo el rato que pueda aguantar. Ahí cuando estábamos en la primera planta me dijo, uy, no, yo me voy a devolver. Y le dije, bueno, pues es tu decisión, ¿verdad? Te vas a perder todo lo de arriba, yo me voy a quedar aquí. Y lo que yo voy a hacer es que voy a subir otra vez a la segunda planta donde estaba. Y me dijo, no, mejor subo con vos. Le dije, claro, vamos juntas. Y luego, sin mentirte, subimos a la torre 6 o 7 veces. Y hoy en día le preguntas cuál es el viaje que más le ha gustado en la vida y dice que San Vito de Cotobruz por subirse a la torre, ¿verdad? O sea, el tema es que si al temor le damos demasiada cabida y no lo enfrentamos, sino que le hacemos caso y evitamos, entonces ahí eso se va convirtiendo progresivamente en algo incontrolable, porque cada vez que le hacemos caso, cuando la cosa no es peligrosa, lo alimentamos y él se va haciendo más gordo y se va haciendo cada vez más inabarcable y más imposible de enfrentar. Por lo tanto, el truco es para todas las personas que tienen fobias, ayudarlas a ir dependiendo de la estrategia. Puede ser así como te conté por inundación, ¿verdad? A lo que más le tiene miedo de un solo golpe por todo el tiempo que lo pueda soportar. También por una cosa se llama aproximaciones sucesivas, donde vamos poquito a poquito identificando las pequeñas partes de la fobia, ¿verdad? Entonces, subir al primer piso. Y otro día volver y subir hasta el segundo. Y luego otra al tercero, ¿verdad? Y así vas progresivamente con aproximaciones sucesivas. Y hay otra estrategia que funciona bastante bien. Bueno, yo diría dos más. Hay una estrategia que es la hipnosis, que parece funcionar bastante bien, donde a la persona igual la exponen a los estímulos temidos, pero bajo hipnosis. Entonces no se siente tanto temor. Pero no se pasa tan mal como en las, por supuesto, como en inundación, en ninguna. O sea, la gente la pasa mal. Y en las aproximaciones sucesivas también hay que enfrentar el miedo, pero poquito, ¿verdad? O sea, de poquitos en poquitos. Mientras que la hipnosis permite que la persona se enfrente a lo que teme,
pero en un estado de relajación profunda, que eso es lo que la hipnosis genera. Entonces la persona está en un estado de relajación y yo, como hipnotista, le voy contando lo del estímulo temido, ¿verdad? Y le voy diciendo, imagínate que estás subiendo la Torre Eiffel. Y que vas viendo y vas oyendo y vas, incluso puedo poner videos donde va sonando, ¿verdad? El taca, 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 donde sube la cuestión a la Torre Eiffel, o que están en el avión, los sonidos de un avión, y esto todo bajo hipnosis, y parece funcionar si la persona, la hipnosis le funciona, y obviamente también funciona, y es útil hacerlo, cuando la persona, el temor es demasiado incapacitante, no se va a poder exponer ni a lo mínimo. Y entonces en esas condiciones la medicación psicotrópica es una buena idea y es una buena estrategia para que la persona siquiera tenga la oportunidad de poder enfrentar las cosas. Entonces la farmacoterapia nos ayuda muchísimo a que las personas ya con fobias muy incapacitantes puedan enfrentar esas cosas temidas. Qué importante eso, Ana María, realmente porque, bueno, pues pasa mucho que la gente tiene como temor, ¿verdad?, de la farmacología y como nosotros realmente en psicología nos apoyamos mucho de esta parte también. Desde luego. Nos mandan a un corte comercial, pero ya casi vamos a continuar con más y me gustaría que habláramos también después del corte de cuáles son esas técnicas novedosas, esos estudios, ese conocimiento que tenemos ahorita y que tal vez no teníamos en el pasado, del cual podríamos echar mano para explicarle a la gente un poquito de cómo andamos, hacer ahí como un testeo. Ya volvemos con más de Mentes en Armonía y vamos a seguir con la doctora Ana María Jurado conversando sobre este tema de fobia. En épocas convulsas como esta, es normal sentir miedo, tristeza, ansiedad, frustración, soledad o estrés. Sin embargo, cuando estos sentimientos se vuelven persistentes o extremos, es momento de buscar ayuda. Soy Carmen Montero, profesional en salud mental. La salud mental es absolutamente fundamental para la salud y para el bienestar en general. Hoy las neurociencias dan fe de que el organismo se ve afectado por estados persistentes de inestabilidad emocional. Déjanos acompañarte en la decisión de priorizarte y mejorar tu salud mental. En TVN Deportes encontrarás lo más reciente del ámbito deportivo de la zona norte. Fútbol, baloncesto, voleibol, natación, atletismo, tenis de mesa y mucho más. Conoceremos el acontecer deportivo de nuestras comunidades. Tendremos datos, estadísticas, análisis. En TVN Deportes decimos las cosas como son. Mi abuelo siempre le compraba al mismo vendedor, en el mismo parque, y siempre me regalaba un pedacito de lotería. En el 2005 yo lo acompañé a comprar y luego vimos el sorteo juntos. Y pegamos el gordo. No lo podíamos creer. Ahora soy yo el que sigue con la tradición. Todas las navidades le regalo una fracción a mis hijas. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. El gordo navideño se juega este 19 de diciembre y trae un premio mayor de 6.400 millones de colones. Junta de Protección Social para hacer el bien. Agua. Pocas presencias son tan importantes y básicas, pero por ser algo tan obvio y cotidiano, tiende a olvidarse por parte de aquellos que no la echan en falta. Somos agua. Ser consciente de ello es cuidar la vida.
martes y jueves a las 10 de la mañana. Bien, continuamos con más. Nos adentramos ya al final de esta entrevista que ha sido de enorme provecho con la doctora Ana María Jurado, que nos acompaña el día de hoy. Y vamos a hablar de un tema así muy rápidamente que es muy interesante y es otra de las técnicas de tratamiento que está relacionada también con estas nuevas tecnologías, estos nuevos estudios que se están llevando a cabo en estas áreas que son tan importantes y de los que ustedes también tienen que conocer desde luego para que puedan echar mano de ellas en el futuro. Como les decía antes, ¿verdad? El tratamiento, todos los tratamientos que funcionan implican que cuando le tiene fobia a algo se tiene que exponer a ese estímulo temido. Entonces, lo que busca es diferentes estrategias, ya sea una exposición intensa a lo que más teme, una exposición progresiva o una exposición atenuada. Una de las estrategias, todas estas estrategias que le cuento, o sea, las fobias es lo que sabemos tratar mejor desde hace más años porque la técnica de aproximaciones sucesivas la propone la doctora Mary Cover Jones en 1920, o sea, estamos hablando de que sabemos hace más de 100 años cómo tratar las fobias. Pero se han desarrollado nuevas estrategias que también permiten a la gente exponerse, pero no directamente, que son las técnicas de realidad virtual. Entonces, las personas de verdad sienten que se están exponiendo al estímulo, ¿verdad? Y entonces, a mí en realidad virtual me saldría una culebra que incluso si yo estiro mis manos, la podría agarrar en la realidad virtual y ver como si la agarrara y la podría tocar, como si la tocara en realidad virtual, ¿verdad? O sea, son programas muy complejos, sumamente interesantes, donde se puede lograr hacer esa exposición previa antes de tener que exponer en realidad, ¿verdad? Y eso prepara mucho mejor a la persona y la pone en una mucha mayor disposición para que no sea tan amenazante, ¿verdad? La exposición directa. Claro, y nos hablabas ahorita también de detrás de cámaras de las cirugías, ¿verdad? Qué importante. En cirugías, por ejemplo, donde nos contaba la doctora ahorita que te llevan en la camilla y te van enseñando todo, ¿verdad? Todo Qué interesante. No, la realidad virtual se está usando para cosas extraordinarias. Hay varias universidades en España, la que yo mejor conozco, como te decía, es la Universidad de Stanford, donde tienen un programa de realidad virtual extraordinario y están haciendo cosas lindísimas y maravillosas. Nosotros tenemos un colega que es Mauricio Molinari, que trabaja con temas de realidad virtual y se capacitó en eso para trabajar con personas con demencia y para poder hacer todo lo que tiene que ver con rehabilitación cognitiva para personas con demencia a través de realidad virtual. O sea, las posibilidades de los aparatos de realidad virtual son bien interesantes, incluso para cosas que utilizamos en biofeedback, que bueno, eso ya no requiere otro programa, pero en biofeedback para que la persona pueda controlar sus respuestas fisiológicas, se le ponen las cosas que teme en realidad virtual y que pueda sentirlas casi como si estuvieran ahí para que la respuesta sea muy intensa de verdad y muy provechosa para poder utilizar el biofeedback. Entonces hay montones de usos que tienen y me parece de esas cosas de futuro que espero podamos utilizar más. Muchísimas gracias de verdad, Ana María. Pues se nos ha acabado el tiempo, la conversación ha estado excelente, de verdad que sí, la gente que está en casa ha aprovechado muchísimo de vos, de tu conocimiento, de tu experiencia. Te agradezco un millón de verdad por habernos acompañado, ha sido un placer, un honor. Espero que tengas una excelente noche y la gente que está en la casa también, que tenga una excelente noche. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.
A continuación, el andariego. TVN Canal 14 es un medio de comunicación acreditado